En 1498, los reyes permitieron a cualquier ciudadano explorar las nuevas tierras descubiertas por Colón. Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio, fue el primero en aprovechar el permiso real en 1499, iniciando los viajes menores que exploran el litoral americano. La tierra firme. Desde Brasil a Panamá. Y demuestran que se trata de un nuevo continente entre Europa y Asia. Tierra firme fue el término con el que se designó en principio. Y para distinguirlas de las islas antillanas, a las tierras del continente americano más próximas al mar Caribe. En especial a la costa norte de Sudamérica. Desde el río Orinoco. Hasta el istmo de Panamá. Descubiertas y conquistadas por españoles desde la primera mitad del siglo XVI. Más tarde hizo referencia a toda la zona continental del Caribe en general. Desde principios del siglo XVI Tierra Firme fue el centro desde donde se gobernaba Castilla del Oro. La denominación del Reino de Tierra Firme quedó restringida desde 1563 al límite jurisdiccional de la Audiencia de Panamá. La mentalidad de los conquistadores no admitía el trabajo manual, pues pensaban que el largo viaje y las penalidades pasadas debían servir para abandonar una vida de pobreza y vivir al modo de los señores de tradición feudal que estaban presentes en la tradición española. Pronto se vio que la mano de obra indígena resultaba insuficiente, por cuanto los indios no estaban acostumbrados al trabajo bajo las condiciones que los españoles requerían. Además, la alta mortandad, producto de la conquista y las enfermedades, hacía que la mano de obra india resultase escasa. Los primeros esclavos negros integraron el séquito de los conquistadores e incluso participaron en las batallas. Eran negros cristianizados, ladinos, que hablaban castellanos y que incluso podían haber nacido en la península, hijos de otros esclavos. Con todo, fueron cientos de miles más los que llegaron desde África. Los llamados bozales, cuyas condiciones especiales facilitaron el comercio esclavista. En primer lugar, se aclimataban fácilmente a las regiones de clima templado. Además, tenían fama de ser dóciles, serviles y trabajadores fuertes. Por último, la presión de la Iglesia y la corona en contra de la explotación de los indios, a quienes se consideraba súbditos que debían ser cristianizados, hizo que se fijaran los ojos en las poblaciones africanas que ya desde siglos antes venían siendo cantera de mano de obra esclava. La existencia de comerciantes y cazadores de esclavos, muchos de ellos también negros. Y la tradicional consideración del africano como un ser inferior impidió el surgimiento de escrúpulos. Cómplice del mestizaje. El territorio de Tierra Firme se dividió en dos gobernaciones. Nueva Andalucía, costa atlántica de Colombia, encomendada a Alonso de Ojeda, y Castilla del Oro, Panamá, encomendada a Diego de Nicuesa. La colonización de estas dos gobernaciones fracasó y los supervivientes se refugiaron en el Golfo de Darién, fundando Santa María de la Antigua del Darién, 1510, en el litoral oeste del Golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá. Esta llamada ciudad o simple campamento fue el primer asentamiento europeo del continente americano. Fundada por Martín Fernández de Enciso el 25 de diciembre de 1510 a sugerencia de Vasco Núñez de Balboa. Recibió su nombre en homenaje a la imagen venerada en Sevilla, España, añadiéndose del Darién para rememorar la comarca de su ubicación. 2 años después de su fundación, vivían en Santa María de la Antigua del Darién unos 300 españoles desmoralizados y mal habituallados por la incapacidad de sus dirigentes. Un grupo de ellos se rebela contra Nicuesa y nombra alcalde a Vasco Núñez de Balboa, un lugarteniente de Ojeda. Surgiría así el primer gran jefe que iba a producir la sociedad de la frontera y que sería, con Hernán Cortés, uno de los conquistadores con más tacto y talento político. Desde este asentamiento, Núñez de Balboa exploró el territorio hacia el oeste, atravesó el istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur, 1513, por encontrarlo en dirección de este punto cardinal.
Vasco Núñez de Balboa era un hidalgo extremeño y pobre que había viajado mucho por el Caribe y se había cargado de deudas en la Española. Bajo su influencia, un grupo destituyó en Santa María de la Antigua a sus jefes y los envió a Santo Domingo, nombrando a Balboa para sustituirles en 1511. El nuevo líder no exigió a los indios tributo alguno, ni tampoco trabajo forzoso. Cuidó de disciplinar y contener a sus hombres, sin repetir ninguna de las crueldades y horrores que había visto cometer a sus compatriotas en las Antillas. Usó la fuerza para imponerse a los jefes nativos. Balboa les prometió amistad, y cumplió siempre sus promesas. Respetó las estructuras sociales y políticas de los nativos. Incluso los puso en paz, mediando como árbitro paciente y hábil. Hasta entonces allí frecuentes disputas y luchas entre caciques, nombre que en algunos lugares del Caribe daban los indios a sus señores, y que los castellanos extenderían a toda Mesoamérica para designar a los jefes de comunidades indígenas. Balboa exploró la cuenca del río Atrato hacia el sur, en busca del origen de las piezas de oro labrado que se hallaban en la costa. Hacia el oeste, atravesó el Istmo de Panamá, descubriendo el Océano Pacífico o Mar del Sur, 1513. Sentó las bases de una colonia de conquista en la que los castellanos empezaron a vivir sobre el terreno como minoría militar dominante y parásita, mas sin perturbar apreciablemente la vida política, económica, social y cultural de los nativos.